Imaginaros por un momento que estáis en una sala rodeado de vuestros seres queridos, vuestros amigos, familiares, los más íntimos, y os atrevéis a lanzarle la pregunta de que os califiquen del 1 al 10. ¿Qué nota creéis que os van a poner? Hacerlo. Pero ahora os planteo un reto más difícil. ¿Qué nota os ponéis vosotros y vosotras mismas? Mi pregunta es, ¿coincide la nota? ¿O creéis que coincidiría la nota? ¿O vosotros os pondréis una nota más alta? ¿O ellos os pondrían una nota más alta? Si no lo tenéis claro y creéis que podría haber diferencias, os animo a quedaros. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Numerología en Base 22. Yo soy Raúl González Moya, numerólogo y mentor en Numerología Base 22, y estoy aquí para explicaros qué es la numerología en Base 22 y qué os puede aportar a vuestra vida. Así que sin más, vamos al lío. Buenas. La pregunta de hoy ha sido muy curiosa, pero más curiosa es saber vuestra respuesta. ¿Hasta qué punto llegamos a valorarnos lo suficiente hasta el punto de que a veces los demás ven mejor la valía nuestra que nosotros mismos? ¿Y por qué todo esto? Pues porque hoy vamos a empezar con uno de los primeros números de la autoestima dentro de la numerología base 22. Dentro de la numerología base 22 veremos que hay distintos números que reflejan o una energía basada en la autoestima de la persona que tiene ese número. Y claro, ¿qué entendemos por autoestima? Autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos. O sea, hasta qué punto nosotros valoramos aquellas cosas que hacemos, aquellas cosas, aquellos dones que poseemos y básicamente aquello que somos, aquel ser que hemos venido a ser y aquello que somos. La mayoría de las veces nuestra autoestima se va a ver reflejada o se va a ver más bien ensombrecida por estereotipos, por la sociedad, por la gente que nos rodea, pues porque también hay otras personas que tienen una autoestima más alta y brillan más y entonces a veces nos da la sensación de que nosotros no brillamos lo suficiente, pero la mayoría de las veces eso está dentro de nosotros, esa falta de darnos valor. Por eso os lanzaba la pregunta de hacer un ejercicio y preguntar a la familia y valoraros vosotros también antes de preguntar a la familia. ¿Coincide o no coincide? Es muy interesante hacer este ejercicio, porque la mayoría de las veces cuando sufrimos de una falta de autoestima, misteriosamente los que nos rodean ven nuestro valor antes que nosotros mismos. Y somos capaces hasta de restarle importancia o menospreciar el valor que nos dan los demás para no sentir que nosotros tenemos esa falta de autoestima. Y en lugar de subir nuestra autoestima hacia arriba, o sea, hacia el 10, bajar lo que nos valoran los demás para que se equilibre hacia donde nosotros tenemos marcado nuestro límite, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es muy importante la autoestima. ¿Y por qué? Hoy hablaremos del número 10, 11 y 12 y veremos cómo desde qué energía se mueven estos números. Así que vamos a por el 10. El 10 es el primer número de la autoestima que nos encontramos en la numerología base 22. Es un número que es el número de la seguridad y el de la confianza en sí mismo. Pero como ya vimos con otros números, la mayoría de estos números, salvo que estemos en edad muy temprana, por las cosas de la vida, y en concreto este, por desgracia, ya trae memorias pasadas o memorias del momento de la gestación, pues vive más en la inseguridad y quizás en el miedo e incluso en la falta de autoestima o de valor hacia sí mismo, que en la potencia que tiene o en la energía más alta que tiene el número 10, que es pues, una energía de gran confianza en uno mismo, de confiar en todo lo que le rodea, en los demás, de sentirse seguro y de transmitir seguridad a los demás. El problema es que el 10 normalmente ya viene con esa energía, digamos, bloqueada o como nosotros decimos castrada. ¿Y por qué? Pues porque siempre, digamos, ya desde que nacemos, desde que salimos, lo primero que experimentamos es inseguridad. Y si digamos que no hemos tenido, por así decirlo, a lo mejor un entorno
donde a lo mejor nuestros progenitores o nuestros referentes han potenciado que nos sintamos seguros, pues esa autoestima empieza ya desde muy pequeñitos a verse poquito a poco, digamos, menguada. Por lo tanto, es un trabajo que el 10 pues le cuesta más sentir ese valor. Ahora, un 10 en el momento de que se trabaja, en el momento o bueno, o si, ya digo, si ha tenido un acompañamiento en el cual han reforzado esa autoestima. No confundamos ego con autoestima, que es muy importante, sino, y valora todo lo que hace, porque no tiene por qué hacerlo perfecto. Y ya veremos que hay números que buscan la perfección, pero sí que lo hace con excelencia y sobre todo sí que lo intenta, sí que confía. ¿Por qué? Porque el 10 es un número que siempre va a estar pasando a la acción, porque aunque a nivel inconsciente ese paso a la acción es por buscar más seguridad, ¿no? Imaginaros si nos fuéramos a la época prehistórica, de que primero pues intento irme a un lado para intentar que no me coman, ahora me siento seguro, no, de repente no siento ni seguridad y me voy a buscar una cueva. Pues ¿qué pasa? Siempre a nivel inconsciente va a estar moviéndose para buscar esa seguridad, por así decirlo, pero en verdad es que es un número de pasar a la acción, es un número capaz de grandes logros, es un número además es muy, por así decirlo, muy espontáneo, le gustan mucho las sorpresas, y es un número que aparte tiene una capacidad grandiosa de escuchar, porque como ya veremos, todos los números, en este caso su base es el 1, ¿vale? Por lo tanto, esa capacidad de hacerlo todo por sí mismo que teníamos del 1 y esa autoconfianza del 1, el 10 lo tiene potenciado, pero luego aparte, los números en la numerología base 22, todos los números que tienen un 0 detrás, digamos que tienen una conexión con lo divino, con el universo, con Dios, con aquello que tú consideres para ti pues una divinidad. Entonces, claro, el 10 pues tiene una gran capacidad de escucha, puede escuchar muy bien a los demás, puede entender y comprender a los demás, y encima tiene la capacidad de recibir, digamos, como si fueran respuestas, como si el universo le estuviera arrojando esa información. O Dios, ya digo, eso cada uno con lo que más le resuene. El caso es eso, es que es como que esa información le llega. Claro, volvemos a lo de siempre. Si estamos castrados o tenemos otros números que son más de lo lógico o de lo mental y empiezo a recibir información o lo que llamaríamos corazonadas y demás, y resulta que mi parte lógica dice que no puede ser que yo esté recibiendo esa información, pues un 10 tampoco está potenciado y está más en el desequilibrio. Por lo tanto, el desequilibrio de un 10, si nos fuéramos más hacia un lado más, digamos, más masculino, pues sería lo que comentábamos algo antes, alguien que se lo cree que es súper valioso, súper narcisista, egocéntrico, o sea, yo lo soy todo, ¿vale? Yo soy lo mejor, lo más. Vale, tampoco hace falta llegar a ese extremo. Está bien, ¿eh? Rozar ese extremo para que a veces te suba la autoestima. Y si nos vamos ya hacia un lado más, hacia un desequilibrio más femenino, estaría más encerrado, tendría falta de autoestima, se desvalorizaría a sí mismo. Sería la típica persona, podría ser, en la que todo el mundo está viendo su valor, se lo está diciendo, pero esa persona está diciendo, no, 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 yo no soy capaz, yo no valgo, pero sí que vale. Y luego aunque lo logre, seguirá diciendo que no, que vamos, creerá que ha sido de chiripa. Y eso sería un desequilibrio del 10 más hacia abajo. Él no confiaría en los demás, se sentiría inseguro, estaría muy retraído, muy cerrado. Entonces, por ese motivo es lo que comentamos. El 10, si conoce su información, es una persona súper, súper poderosa. Es una persona que se puede comer cualquier cosa y que confía en sus capacidades y confía sobre todo en todos los demás, porque tiene mucha autoestima y tiene estima hacia los demás también. Ahora hablemos del número 11. En la numerología base 22, el número 11 es un número de la intuición, de confiar en su intuición, en sus corazonadas, siempre y cuando esté equilibrado. Si está en equilibrio, es un número que es un líder, pero un líder desde una energía más de un guía, de una persona a la que la gente quiere seguir por su manera de ser, por su manera de hacer las cosas, por su manera de liderar. No, no es un líder autoritario ni que tenga que controlar las cosas, sino es un líder que por su mero hecho de estar y de hacer las cosas, pues a la gente le gusta seguirlo y digamos que lo aprecia.
Es un número que tiene la capacidad de ver a las personas, no quedarse en el mensaje, sino escucharlo un poco más. Es muy empático, es un número muy empático. Y es un número que, claro, tiene esa capacidad de ver más allá, ¿no? Más allá digamos, de lo que la persona está diciendo, del mensaje que está transmitiendo, sino quizás de cómo lo está transmitiendo o cómo se está sintiendo cuando lo está transmitiendo o qué intentas explicar. Si el número 11 empieza a acumular energía porque tiene una capacidad de canalizar energía, de conectar con la energía. Claro, puede llegar a una sala, sentir la energía, si hay una energía muy, pues, digamos, muy densa, y claro, va acumulando esta energía. Esta energía que va acumulando y todo lo que su carta le vaya haciendo acumular también o tensionar, es una energía que si no le va dando salida, si no va, digamos, soltando esa energía, acaba hacia un desequilibrio que es más un desequilibrio masculino y puede acabar en violencia verbal. Y violencia verbal no entendamos porque se ponga a insultar ni se ponga a despoticar, sino que va acumulando y va acumulando. Normalmente no tiene la capacidad o no ha realizado, si no ha realizado el trabajo de saber decir que no, de ir soltando, por lo que comentamos, poco a poco esa energía, de ir diciendo que no desde una manera empática, de cómo se siente y demás, pues puede entrar en violencia verbal y claro, cuando entra en violencia verbal, nosotros le decimos violencia verbal porque tiene la capacidad de que como puede ver a las personas y ver cómo se sienten, pues también tiene la capacidad de poder decir con una palabra, con una frase, a esa persona que tiene delante algo que le pueda hacer daño. Y de ahí decimos lo de violencia verbal, ¿no? Puede decir unas palabras y solo con esas palabras desmontar a esa persona. Y ya digo, y no estamos hablando de insulto ni de malas palabras malsonantes, vaya. El problema que tiene el 11 es que después de soltar esta frase, que de corazón no la quiere decir, pero le sale ya porque está ahí como una olla express, que si no va soltando poco a poco la tensión, acaba explotando. Pues claro, cuando explota y como tenga otros números muy intensos dentro de la carta, explota con mucha intensidad y diga esta frase, pues claro, tiene un problema, que es que en décimas de segundo siente una culpabilidad, vamos, gigante, pero brutal, una culpabilidad por lo que ha hecho y por lo que ha dicho. Por lo tanto, el 11 para que explote o para que exprese esa violencia verbal, tiene que estar muy, 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 muy acumulado. O ya digo, tener otros números que sean más fácil de que exploten y exploten por la violencia verbal del 11. Pero si no tienes estos números más tensionales, el 11 puede estar muy, 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 muy acumulado hasta el punto de que se trague la ira. Un 11 de por sí es muy espiritual, pero también es muy fácil que sea castrado o que sea bloqueado por otros números de la lógica. Hablamos de números 4, de números 5 que sean más hacia la parte más terrenal, podemos hablar de números 7, o sea, números que, digamos, estén más en lo mental, en lo racional, y por lo tanto no den salida a ese 11, a esos mensajes que recibe, a esas conexiones que tiene capaz de conectar con, pues, lo comentábamos, con ángeles, con otros ancestros. Entonces, los números 11 normalmente en la PP, la personalidad profunda o en el mes, pueden estar muy castrados, ¿vale? O bloqueados por los mismos números de la carta. Pero es que también pensemos que venimos de tiempos pasados en los que todo lo que fuera intuición, todo lo que fuera, pues eso, conectar con ángeles y demás, pues la misma sociedad los ha tachado y por lo tanto, vemos que la parte espiritual del número 11 puede ser que desde muy pequeñito y por el entorno en el que se ha criado, pues haya sido bloqueada. Pero si no fuera así, creciera en un entorno en el cual pues la familia fuera espiritual, muy espiritual, o que creyera en la espiritualidad, y su carta no tensionara toda esta parte más espiritual por una parte más racional, pues un número 11 puede ser una persona, ya comentamos, puede ser un canal y tener una capacidad muy grande de canalizar. Por eso los 11 en equilibrio y con trabajo pueden ser grandes canalizadores
y lo que comentábamos, y trabajar con cualquier terapia o cualquier cosa que tenga que ver con la energía. Ahora, un 11 hacia un desequilibrio femenino, que puede ser raro, pero sí, pues puede ser demasiado espiritual y sentir, vamos, que la espiritualidad es lo más y no tocar con los pies en la tierra y bueno, y estar, pues, como dice, no sé si fue mi profesor, en los mundos de Yuppie. Pero bueno, ya te comentamos, es un 11 a lo mejor muy, muy raro de ver y muy en el desequilibrio, porque es lo que comentamos. Hay muchos números que pueden tensionar esta energía, este número 11. Y ahora el número 12. El número 12 lo representamos como la energía de la entrega a los demás, de la ayuda, del estar al servicio de otros, del sacrificio. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que la energía que tiene un número 12, ya sea en la personalidad profunda, ya sea en el mes o incluso en algunos que otros pilares de la carta, ¿vale? Es una energía en la que está en constante servicio a los demás e intentando ayudar a otras personas, a todo lo que le rodea. Claro, primero mira por los demás, luego mira por los demás, por último mira por los demás. Y si le queda algo, un poquito, todavía piensa en los demás. Y eso sería un 12 muy desequilibrado. Entonces, el problema que tiene un 12 es que a nivel inconsciente, como todos los números, de una manera u otra buscan el reconocimiento. Y este busca el reconocimiento y de la manera que se siente reconocido es, digamos, ayudando a los demás y que estos le digan lo bien que lo ha hecho. Ya eres una buena madre, eres un buen padre, eres un buen hijo, eres un buen compañero de trabajo, eres un buen trabajador. Y claro, el trabajo que tiene un 12 para poder evitar y sobre todo tener equilibrada esta energía es coger y valorarse a sí mismo. O sea, ya por el puro hecho de que tú seas una buena madre no depende de que te lo diga la gente ni te lo diga a los hijos, o de que seas un buen padre o un buen hijo, sino de que tú hagas las cosas de la manera que tú crees, de las maneras que son correctas, y ya está, y no buscar el reconocimiento hacia afuera. O sea, lo suyo es reconocerse a uno mismo el trabajo que ha hecho. Si lo haces así, pues digamos que tensionas menos el 12, esa necesidad de ayudar a todo el mundo, y puedes crear digamos, una manera de ser en la que eres capaz de decir que no, porque un 12 es muy difícil que diga que no. Es una persona que decir que no siente que va a fallar a esa persona y por lo tanto, pues lo que comentábamos, va a ser un mal hijo o un mal padre o lo que sea. Los números 12 van a anteponer sus necesidades a las necesidades de los demás. O sea, es lo típico de no, no pasa nada, a mí ya me va bien, no me importa, yo me hago cargo, ¿no? O sea, sí que a lo mejor sí que te importa, pero claro, tienen miedo a sentir el rechazo que puedan experimentar por el hecho de no, digamos, hacer aquello que se espera de ellos. Claro, hasta el punto, si llegas a un punto en el que te das a los demás y decides hacerlo todo por los demás y por lo tanto empiezas a tensionar otros pilares de tu carta, entras en lo que nosotros llamamos el sacrificio y no es un sacrificio de que te sacrificas como Jesús, ¿vale? Que a veces las personas escuchan la palabra sacrificio y no, no, yo no me sacrifico por los demás. No, perdona. Tú sacrificas cosas tuyas, pues porque decides hacer cosas por los demás, pero no es ni bueno ni es malo. El problema es si, claro, si te funciona. A ver, si tuvieras a lo mejor toda la carta con números 12, pues no te importaría estar en sacrificio, pero si imaginar en la carta, como hablamos el otro día, gente que pueda tener un 9 y tú decides dar tu tiempo a los demás, pues el 9 se tensiona porque se da cuenta que no elige lo que él quiere hacer, sino está eligiendo lo que los demás requieren de él. O si tienes un 1 o tienes un 10 o números que necesiten un poco más de independencia y resulta que tienes familiares que dependan mucho de ti y esto hace que tengas que sacrificar tu tiempo por estar por ellos, pues van a tensionar números de tu carta. Por lo tanto, vas a entrar en sacrificio, pero ya te digo, no es ese tipo de sacrificio, es decidir posponer tus cosas por lo de los demás. Por eso es muy importante que el 12, pues lo que comentábamos, sea capaz de generar su espacio, generar el cuidarse a sí mismo, el darse a sí mismo, porque un 12 lo que tiene que entender es que si no se quiere a sí mismo y no se da tiempo a sí mismo,
no va a poder dar al 100% de sí a los demás como él pretende. ¿Por qué? Porque si él no está bien, no puede dar a los demás esa sensación de bienestar. Entonces, lo más importante de un 12 primero es sentirse él mismo bien, o ella misma bien, ¿vale? Perdonar por el masculino y femenino. Y, y sobre todo, pues cuando yo esté bien y yo esté completo, entonces podré empezar a dar más a los demás y de una manera, desde una energía más, digamos, pura, más desde el bienestar. Si no, lo que voy a hacer es dar una energía, pues desde estar más cansado, de estar más, pues eso, más entregado a los demás y no darme nada a mí. Por lo tanto, no va a ser una energía de corazón, porque voy a estar en el exigir a los demás que luego a mí me den lo mismo. Y claro, planteémonos lo siguiente, para que los 12 estuvieran bien, todos tendríamos que dar nuestro porcentaje. Si somos dos, pues un 50-50. Si somos un grupo de 3 o de 4, pues el 25%, lo que sea. ¿Qué le pasa a un 12? No es que dé el 100% en este tipo de relación o de grupos. No, es que tiende a dar el 200 o el 400 dependiendo del número de personas. Y si da todo eso, la exigencia que va a pedir al resto va a ser a proporción de lo que él está dando. Y claro, que tú pidas a una persona, si tú estás dando un 200%, le estés pidiendo o exigiendo un 200%, ahí hay un problema, porque la otra persona no te lo va a dar. Y por lo tanto vas a entrar en un desequilibrio del 12, que es exigir a los demás que me ayuden, que me den, porque yo doy más y toda la historia esta típica que os podéis encontrar seguro en casos cotidianos. Entonces, si el 12 baja ese nivel de dar tanto y da su 50%, la otra persona, que no le será tan difícil, si se lo propones, también estamos hablando de que la otra persona tiene que poner su parte, dar su 50%, entre los dos daréis un 100%, y el nivel de exigencia del 12 no será tan alto. Pero claro, si el 12 intenta dar su 100%, que está por encima de eso, o sea, está doblando su porcentaje, ¿vale? Pues le va a exigir al otro el mismo. Y entonces es cuando hay conflictos con los números 12 y cuando los 12 entran en ese desequilibrio. Así que, por lo tanto, un número de 12, el primer trabajo que debería de realizar es saber decir que no y, sobre todo, valorarse a sí mismo y estar dispuesto a que puede ser que al resto del mundo, al que ha estado acostumbrando durante toda la vida a estar ahí, el primero para ayudar, pues que puede ser que no les agrade. Sí, pero no por eso van a dejar de quererte ni tus hijos, ni tu pareja, ni tu familia. Y en el trabajo, si de verdad trabajas bien, no hace falta que te sacrifiques, porque te van a apreciar por tu trabajo como lo llevas a cabo. Bueno, pues esta es la información de los 3 números de esta semana, ¿vale? Recordar que estos números ya son números potenciados y que puede ser que no nos encontremos o no nos sentamos identificados con ellos. Por lo tanto, os animo a que vayáis a mirar la base del número. Acordaros, si tenéis un 10, mirar el número 1, la información del número 1, con el 11 la del número 2 y con el 12 la del número 3. La mayoría de las veces nos podemos identificar más con la base que con los números potenciados, pero pensar que es una energía más potenciada y es más difícil llegar a ella, ¿vale? También es muy, muy fácil a veces encontrarnos más, sentirnos más identificados con el desequilibrio. Por ejemplo, un 11, un gran guía, que la gente lo quiere seguir. Si yo no soy líder, ¿vale? Pero sin embargo, tiene violencia verbal. Ah, pues sí, yo cuando me canso y ya estoy que reviento, arde Troya. Es lo típico que piensa un 11, ¿no? O sea, pues sí, es más fácil encontrarnos siempre, identificarnos, no encontrarnos, identificarnos en el desequilibrio que en el equilibrio. Recordar que ir al desequilibrio no es malo, lo que es malo es engancharte y quedarte en el desequilibrio. O sea, que un 11 en un momento dado aproveche y utilice su violencia verbal para, digamos, parar los pies a alguien o a una situación en concreto, ya sea a sí mismo, y decir, no, no puedo seguir por este camino, ¿vale? Y usar esa violencia verbal en un momento controlado, no está mal. Ahora, si lo haces, hazlo de manera consciente, porque si no lo haces de manera consciente, harás daño a los demás y encima te sentirás lo culpable o lo peor del mundo. Por lo tanto, ir a los desequilibrios no es malo. Lo que es malo es estar en el desequilibrio de un número. Es lo que comentamos. Contra más abrimos el equilibrio o la energía del centro de un número y utilizamos recursos de los lados, ¿vale?
más, digamos, más potenciado tenemos el trabajo de ese número. Lo otro que os quería comentar es, no os quedéis con la información de un solo número, porque la lectura de una carta tiene mucha más información y a lo mejor sentís que estáis en sacrificio, pero ni nacisteis en diciembre ni tenéis personalidad profunda 12. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que posiblemente en algún otro de los pilares que tiene la carta, pues nos vamos a encontrar que tenemos ese número 12 y nos está haciendo sombra o tensionando, pues, por ejemplo, nuestra personalidad profunda o nuestro mes, y dices, hostia, pues no entiendo por qué yo me siento tan entregado a los demás. Si tengo un 9 en la PP y estaría pensando en hacer cosas para experimentar y sentirme libres. Sí, pero como tienes un 12 en otro pilar, está obligándote, entre comillas, esa energía a dar a los demás y olvidarte de tu número 9. Pues por eso es muy interesante conocer, bueno, si nos queremos conocer mejor, pues la lectura de una carta nuestra, propia, y saber toda la información que tenemos para, pues bueno, trabajar aquellos pilares que no me están dejando ser quien debería de ser o quien podría de ser, ¿vale? Sin más, ahora ya, pues, si os ha gustado, si os ha resonado, pues lo que os digo siempre, compartirlo, dejarme cualquier comentario en la caja de los comentarios de si tenéis alguna duda o si queréis compartir qué número tenéis en vuestra personalidad profunda o si alguno de estos números lo tenéis y cómo lo estáis viviendo y en qué situación lo estáis viviendo. Y bueno, y ahora sin más, pues como siempre, gracias por todo, me despido, hasta pronto y un abrazo.